Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy les voy a explicar las actividades de esta semana. Esto quiere decir que del día 15 de septiembre y 17 de septiembre, ¿sí? Antes de esto les quería explicar primero, porque han habido algunas consultas, respecto de la actividad 1 del día 10 de septiembre. Vamos a ir. Bueno, muy bien. En este caso teníamos una tabla, en realidad hay dos tablas. En la primera aparece esto, ¿no? Aparece la longitud en centímetros y la longitud en metros, ¿sí? Y estos datos que ya están escritos y había que completar esta tabla. Para completar esta tabla, lo que tenemos que pensar es en la relación que se da entre los metros y los centímetros, ¿sí? Estas relaciones en estas medidas de capacidad, medidas de longitud, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entre estos dos números lo que podemos pensar es que acá lo que sucede es que el 10 se está dividiendo por 100 y acá el 0,1 se está multiplicando por 100, ¿sí? Entonces, acá yo multiplico por 100 y para llegar del 10 al 1/10 lo que hago es dividir por 100, ¿sí? Que esto es lo que ocurre cuando uno tiene que pasar las medidas de longitud de centímetros a metros o de metros a centímetros, ¿sí? Por lo tanto, esta tabla se completa de esta manera, ¿no? El 25 yo lo tendría que dividir por 100 y me va a dar cuánto es en metros, ¿sí? En este caso, que tengo los metros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100 y me va a dar los centímetros, ¿sí? Con este ocurre lo mismo, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer en este caso es dividir por 100 y me va a dar los metros, ¿sí? Y en este caso que tengo los metros, debería multiplicar por 100 y me va a dar los centímetros, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado dice que hay que encontrar una constante de proporcionalidad, ¿sí? Una constante de proporcionalidad, como lo dije antes, en el video anterior, que ustedes lo pueden ir a ver, tiene que ver con que al multiplicar los valores de una de las magnitudes por esa constante de proporcionalidad, se obtienen los valores de la otra magnitud. Por lo tanto, el 100 en este caso sería la constante de proporcionalidad. Eso con respecto al primer cuadro. Ahora vamos a ir al segundo cuadro. Bien, con respecto al segundo cuadro, lo que dice es cable en metros y el precio, ¿sí? En pesos. Bien, acá lo que vemos que ocurre es que hay fracciones y hay números decimales. En este caso, lo que hay que realizar primero es las fracciones que figuran, me va a ser más sencillo pasarlas a número decimal, ¿sí? Porque acá también contengo número decimal y los precios están expresados en número decimal. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo que el 3/4 lo pasemos a decimal, el 1/4 y el 2,1, ¿sí? Que esto también lo vimos anteriormente cuando vimos todo lo que eran números decimales en el mes de agosto, ¿sí? Bien, así que si no lo recuerdan, vayan a esos videos, sobre todo donde habla de los pasajes de fracción a decimal y de decimal a fracción. Bien, continuamos entonces. Ahora sí vamos a la actividad de esta semana. La primera actividad era la del 15 de septiembre, ¿sí? Continuamos con lo que es proporcionalidad directa, ¿sí? Y tenemos que recordar que cuando hablamos de proporcionalidad directa, hablamos de que se da una relación en la que cuando aumenta una magnitud, aumenta la otra en la misma medida. Es decir, si yo multiplico el doble en una magnitud, multiplico el doble en la otra, al triple el triple, al cuádruple el cuádruple y así sucesivamente, ¿sí? Aumentan en la misma cantidad. A esto le llamamos relación de proporcionalidad directa, ¿sí? También si la suma de dos valores de una de las magnitudes
yo hago esa suma, corresponde también a la suma de la otra magnitud. Acuérdense que cuando hablamos de magnitud, hablamos, como dije en el ejemplo anterior, si hablamos de metros por un lado y centímetros por el otro, o hablamos de metros de cable por un lado y precio en pesos por el otro, ¿sí? Esas son las dos magnitudes que se dan en una proporcionalidad. Aumenta una y aumenta la otra a nivel proporcional justamente, ¿sí? De manera directa. Entonces, en las actividades del 15, lo que van a encontrar es algo que referido a la proporción, ¿sí? La proporción es la relación entre las partes, ¿sí? Entonces, van a ver que en la actividad 1, en este caso es la actividad 3, perdón, en la actividad 3 dice, en una ruta de cada 4 vehículos que pasan, en promedio 3 son autos y 1 es una camioneta. Si en esa hora pasaron 12 vehículos, ¿cuántos habrán sido autos y cuántos habrán sido camionetas? ¿Sí? Acá estoy nombrando el punto 3A. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto de 3 de cada 4 vehículos o 1 de cada 4 vehículos? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Sí? En este caso, 3 de cada 4, ¿sí? Son autos y 1 de cada 4 son camionetas, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando pensamos en una hora. ¿Bien? En una hora, 3 de cada 4 vehículos son autos y 1 de cada 4 vehículos son camionetas. Cuando pasan en una hora, ¿sí? Entonces, si pasaron 12 vehículos en total, ¿cuántos habrán sido autos y cuántos habrán sido camionetas? ¿Sí? En este caso tenemos que pensar que acá en vez del 4 iría el 12. Y ahí tengo que tratar de buscar cuál es la equivalencia que se da. ¿Sí? Eso por un lado. Después, obviamente que acá lo que les puedo ayudar es hacer una tabla. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar en vehículos, puedo pensar en autos y puedo pensar en camionetas. Entonces, los puedo poner de la siguiente manera, ¿sí? Cada 4 vehículos que pasan, 3 son autos y 1 es camioneta. Y cada 12 vehículos que pasan, ¿cuántos son autos y cuántos son camionetas? En este caso lo que tenemos que pensar es ¿cuál es la relación que se da entre este 4 y este 12? Si yo hago esto y multiplico 4 por 3, me da 12. Por lo tanto, este 3 lo tengo que multiplicar también por 3. Y este 1 también lo tengo que multiplicar por 3. De esta manera me va a dar el resultado, porque como decíamos antes, si yo hago el triple en una magnitud, también tengo que multiplicar el triple las otras magnitudes, ¿sí? Entonces, eso por un lado con respecto a la actividad A, ¿sí? Nosotros podemos pensarlo de esta manera o lo podemos pensar haciendo una tabla. Ustedes elegirán la manera que les parezca más cómoda. Bien, también en el punto 3, pero en el 3B, dice, en otra ruta, 2 de cada 3 vehículos que pasan en promedio son autos. Antonio dice que en esta ruta la proporción de autos que pasa es mayor que en la ruta del problema A. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso tenemos lo siguiente. En el B dice que 2 de cada 3 vehículos. ¿Cómo lo ponemos esto? Así. 2 de cada 3 vehículos son autos. Y acá lo que está preguntando es si la proporción de autos que pasa es mayor que en el problema A. En el problema A lo que teníamos era de que 3 de cada 4, esto en el problema B y esto en el problema A. En el problema A dice que 3 de cada 4 son autos, ¿sí? Entonces acá lo que hay que hacer es justamente comparar
estas fracciones, ¿sí? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿De qué manera lo podemos hacer? Bien, acuérdense de los videos para comparar fracciones, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo comparamos las fracciones? ¿Sí? Podemos usar fracciones equivalentes y demás. Bien, continuamos. Bien, vamos a ir al punto 4, que es de la pizzería. Y dice, en una pizzería, 3 de cada 8 pizzas, cuando habla de esta proporción, cuando habla de 3 de cada 8, por ejemplo, se escribe así, 3 de cada 8 pizzas son de Roquefort. ¿Sí? Y 4 de cada 9 son de jamón y morrón, ¿no? Entonces tenemos 3 de cada 8 son de Roquefort, 4 de cada 9 son de jamón y morrón. ¿De qué sabor hay mayor proporción de pedidos de pizza? ¿Sí? Entonces, en este caso también podemos comparar estas dos fracciones de manera de pensarlo como fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago lo de las fracciones equivalentes? Está también un video respecto de eso porque lo hemos visto, ¿sí? Lo que podemos pensar es en buscar el mismo denominador. Tenemos 3 octavos y tenemos 4 novenos. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? ¿Qué tengo que pensar? Buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. ¿Cómo lo podemos pensar? Podemos multiplicar el 8 por algún número y el 9 por algún número que me dé el mismo resultado, ¿sí? ¿Qué número está en la tabla del 8 y también en la tabla del 9? ¿Sí? Para darles una ayudita, vamos a pensar en el denominador 72. 8 por cuánto me da 72. Entonces ese 3 lo tengo que multiplicar por ese mismo número y lo voy a poner acá. 9 por cuánto me da 72. Cuando tenga ese número, ese 4 también lo multiplico por ese número y me queda el numerador. Entonces yo después tengo estas dos fracciones para comparar cuál es menor y cuál es mayor, ¿sí? Por otro lado, también para esta actividad podemos hacer tablas, ¿sí? Podemos hacer tablas. ¿De qué manera se pueden hacer las tablas? De la siguiente manera. Lo que puedo hacer en este caso es pensar que 3 de cada 8 pizzas son de Roquefort y entonces, si hablamos de una forma proporcional, 6, que es el doble, va a ser el doble acá, ¿sí? Y podemos pensar 9, que es el triple, lo podemos pensar de esta manera, ¿sí? Y así continuamos completando de esta manera esta tabla, ¿sí? Entonces, acá multiplico por 3, multiplico por 3, por 3, por 3, voy multiplicando por 3 y por lo tanto abajo también lo voy multiplicando por 3. Con estos números puedo hacer lo mismo, puedo ir buscando la manera de encontrar estas proporcionalidades, ¿sí? Ustedes verán cuál les resulta mejor, si hacerlo, como dije anteriormente, con la proporcionalidad, las fracciones equivalentes. Acá tengo las de Roquefort, acá tengo las de jamón y morrón y busco equivalencia para ver cuál es mayor, o bien puedo hacer esta tabla de proporcionalidad para ver en qué punto se encuentran esos denominadores y cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? Son dos maneras de poder realizar exactamente lo mismo. En este caso, bien, estas son como las explicaciones que yo puedo dar respecto de las actividades del día 15 de septiembre, ¿sí? Algunas aclaraciones al respecto. Cuando hablamos de esta proporción de 4 de cada 3, 3 de cada 4, 8 de cada 10, ¿sí? Hablamos más que nada de esto que acabo de explicar, ¿sí? En otro video, porque este se me hace muy largo, voy a explicar las actividades del día 17 de septiembre.